Amén. Veo amén. Bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso. Voy a pasar de este lado de la mesa, por favor, acompáñeme. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para ser luz para los demás. Amén, veo amén. Muy bien. Yo les sigo invitando a que se suscriban al canal, los que no están suscritos. Yo no monetizo los videos, no se monetizan los videos, ni los audios, ni los libros, ni nada. Todo es absolutamente gratis, hermanos, porque el llamamiento es genuino. Dice Yahshua, recibís de gracia, den de gracia, ¿verdad? Bueno, les invito a descargar los libros. Este libro, con eso vas a aprender mucho. Estudios de la Torah. Aquí está el código QR, escaneenlo, los que no lo han escaneado, para que tú puedas entrar a la página y entonces poder descargar todos los libros. Aquí explico qué es el Shabbat, cuáles son las fiestas, cuál es el nombre del Eterno, todo. Vaya, es un tema, un libro básico, ¿de acuerdo? Y hay otros libros muy importantes. Bueno, recuerden que ya no va a haber servicio los miércoles, pero les tenemos una sorpresa. No los vamos a dejar así nada más. A ver, ¿pueden escanear, por favor? Solo para dispositivos Android. ¿Sí? Así se pronuncia, ¿verdad? Bueno, entonces tú puedes entrar a Gozo y Paz TV. Funciona las 24 horas del día, hermanos. La radio Simchat Torah funciona las 24 horas del día. Está Gozo y Paz Niños. Ese no funciona a las 24 horas, sino que están los temas de clases de hebreo por la mora Leti, mi hija, Leti Palacios Gutiérrez, y están las clases de las Parashot de la mora Gaby Palacios de Cervantes. ¿Sí? Entonces, ahí tú encuentras todo. Es decir, tú nada más tienes que poner ahí y ya, tienes entonces ya toda la información. Pero hay que tener esta aplicación, ¿de acuerdo? Porque ya no los miércoles, prácticamente fueron 20 años, ¿sí? Ininterrumpidos, de cada miércoles, hubiera fiesta o no hubiera fiesta. Y entonces ahora les toca a ustedes buscar el tema que quieran. Hay 2.800 temas. O bien meterse a Gozo y Paz TV. Fíjense cómo se aprende. Si tú pones, hay hermanas amas de casa, ¿verdad? O inclusive que trabajan fuera de Shabbat, ¿verdad? O señoritas de la congregación, hermanas y hermanos. Entonces ponen Gozo y Paz TV o el radio y están escuchando temas y temas. Entonces están nutriendo todo el tiempo de la bendita Torah, en lugar de estar escuchando música fea o cosas que no agradan al oído, pues escuchando Torah. Recuerden que dentro de 8 días viernes, primeramente el Eterno, antes de las fiestas, preocupados por la gran tribulación, ¿sí? Preocupados por la gran tribulación, es la recta final, si no me recuerdo, 184. Para que ustedes sepan que no debemos estar preocupados, que hay incertidumbre, sí, y ahí voy a aclarar otras cosas más que ya tengo anotadas. ¿De acuerdo? De hecho, la angustia de Jacob ya está. Si tú eres cristiano, no te sientas ofendido. Si estás esperando que la semana 70 ya ocurrió hace 2000 años. Cuando dice ahí en Daniel 9:27 que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda, fue Yahshua, no el anticristo, no el antimashiach, fue Yahshua. Porque a la mitad de la semana fue crucificado, colgado del madero, él dio su sangre por nosotros, y ahí cesó el sacrificio de la ofrenda. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Después fue la destrucción del segundo templo en el año 70, todo eso ya está explicado en rectas finales anteriores, búsquenlas por favor. El que no busca, no encuentra, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aprender más. No estés esperando que salga el anticristo. Hermanos, hermanas, amigos, amigas, ya vamos de salida, ¿sí? Ya vamos de salida de la última semana, no de la semana 70. Vuelvo a repetir, eso sucedió hace 2000 años. Entonces, ya todo está, ahorita está la angustia de Jacob. ¿Qué más angustias quieres? Ahorita Israel ha ocultado, digamos, pues por precaución, yo no critico eso, para que no afinen la puntería los malvados, ¿verdad? Pero es que si alguien filma, miren, aquí pasó esto,
Eso sube al satélite, baja a los malvados y dice, ah, le dimos aquí. Entonces apunta la dirección unos centímetros más para acá, o esto es decir, unos metros más para acá y le damos a eso. Por eso no está saliendo tanta información. Pero hay videos donde sí Tel Aviv está muy dañada ya. Pero también recuerden que no se ha querido arrepentir Israel. Y nosotros oramos por Israel. El 80% de todo judío allá en Israel no guarda Torah, solamente guardan Rosh Hashanah, pero en un mes equivocado. Y el 20% que la guarda con takanot, mandamientos de hombres, mandamientos rabínicos agregados a la Biblia, creen en la reencarnación, creen o sea, en muchas cosas, en la cábala, cosas que no son. Entonces, pues prácticamente nadie guarda Torah como marca Yahshua. Entonces, bueno, qué bueno que estás en este lugar. No somos los únicos ni los mejores, pero sí ministramos Torah con celo. Entonces, no se pueden perder esa recta final dentro de 8 días. Preocupados por la gran tribulación, vas a ver cómo tu angustia va a bajar muchísimo. ¿De acuerdo? Y recuerden, la angustia de Jacob ya está. Suscríbete al canal, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Dale me gusta, eso es importante. Recomienda el video, ¿de acuerdo? Bueno, recuerden que está este tríptico. Yo di un tema de vida o muerte. Un tema de vida o muerte. Ahí está el código QR del tríptico, aquí está. Y hay varios temas aquí con códigos QR, ¿de acuerdo? Y están las fiestas, ¿sí? Para que ya lo repartan, lo hagan copias y lo repartan y demás. Falta poco tiempo. Entonces, si tú te desesperas porque no te has podido comunicar con nosotros porque hay mucha demanda de llamadas y se bloquean, por así decirlo, o de WhatsApp, se van los WhatsApp por miles. Entonces hagan esto, hermanitos, no se desesperen, hagan arrepentimiento. Ya no peques, apártate de tus pecados, confiesa que Yahshua es el Señor, haz tu bautismo en agua, tu tevilá. Los varones a la circuncisión física, guarden el Shabbat de tarde a tarde, de viernes a sábado, guarden los días de fiesta, la fiesta de Pesach, primer Shabbat de Hamatzot y Bikurim no se trabaja porque caen, son Shabbatones, por así decirlo, son Shabbat muy grandes. Sí, y luego vean un tema que le titulé hace poco, oración poderosa de liberación y rompimiento de ataduras. Repito, oración poderosa de liberación y rompimiento de ataduras. Háganlo, se van a sentir ya que estás en lo correcto. Y ya entonces nuestro amado Roy Luis y el amado Isaías van revisando los WhatsApp, pero es que hermanos, de veras no estoy mintiendo. Ahorita, por ejemplo, este chat, que me da mucho gusto saludarlos, hermanos, es de modo lento. Imagínate si lo dejáramos de modo normal. Se iría así. No hay forma de poder ver un aviso, ¿cómo se llama? Un mensaje. ¿De acuerdo? Entonces, háganme caso, hagan eso, ¿verdad? Próximo Shabbat, preocupados por la gran tribulación. Bueno, vamos a entrar a la administración del día de hoy. Pongan así sus manitas, eso. Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, mudece por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, omen, beomen, y aplaudimos porque es fiesta. Bendito es el abacados. Muy bien. Vamos a descubrir algo bien bonito en la enseñanza de los discípulos de Emaús. Vamos por favor a Lucas 24. De hecho, es el último capítulo de Lucas. Su nombre en hebreo, Gilel. Lucas 24. Bueno, y vamos a ir hacia el verso 13. Pero yo les voy a ministrar primero, ¿de acuerdo? Si les da tiempo a anotar, anótenlo. Si no, mañana revisas el video con calma o después de la administración y te pones a hacer tus notas. Es importante eso. Bueno, empiezo con la administración. Discípulos de Emaús. El encuentro de dos discípulos que iban desanimados. Yahshua resucitó, pero ellos no lo sabían, ¿verdad? Pero acababa de morir Yahshua.
O sea, todavía no resucitaba. Entonces, discípulos desanimados, estos dos seguidores de Yahshua, caminaron hacia una aldea llamada Emaús, o sea, de Jerusalén hacia Emaús. Y estaban profundamente tristes, porque sus esperanzas, o la esperanza de cada quien, se había desmoronado. Pongámonos en el lugar de ellos. Yahshua no había resucitado todavía. ¿De acuerdo? Ahora, esperaban que Yahshua fuera el libertador político, un guerrero político, como el que espera Israel. Ahora, pero Yahshua sabemos que murió en la cruz y resucitó. Ahora, Yahweh, quien es el mismo Yahshua, pero voy a decir así para que se entienda, Yahweh se hace presente físicamente en la persona de Yahshua, porque es su palabra encarnada. Y caminan a su lado, ¿sí? Él camina más bien al lado de los dos discípulos, que iban muy tristes, ¿verdad? Pero en ese momento los ojos de los dos discípulos de Emaús estaban cegados, no podían ver bien. No me refiero físicamente, sino espiritualmente. Bueno, ahora, la ceguera espiritual, hermanos, hermanas, a veces necesitamos, estamos tan enfocados en nuestro dolor, como en el caso de estos dos discípulos, estaban tan enfocados en el dolor de haber perdido a Yahshua, o a veces estamos tan enfocados hablando de nosotros en nuestras propias expectativas de cómo debería actuar Yahshua, me estoy hablando de nuestros tiempos, que no lo reconocemos cuando está inclusive justo frente a nosotros. Entonces a veces estamos tan preocupados, a veces por cosas tan sencillas, que si se pierde un plumón o algo mayor o alguna preocupación muy extrema, estamos tan enfocados en ello que no estamos en ese momento cegados. En lugar de pedirle al Eterno, Padre, ayúdame a encontrar ese plumón, o ayúdame en esta enfermedad, o en la enfermedad de mi mamá, o de mi hermano, de mi esposa, de mi esposo, etc. En lugar de invocar a Yahweh, Yahshua, nos enfocamos en el problema. Y en ese momento, hermanos, escúchenlo bien, estamos velados. Un día yo estaba buscando una medicina que yo necesitaba, pero como había yo revuelto varias medicinas, no me acordaba. Lo primero que dije es, Yahshua, por favor, por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, ayúdame a recordar dónde puse ese medicamento. Y me lo recordó. Eso es cierto, eso es real. Nos ayuda, Él es nuestra guía, es nuestro papito eterno. ¿Cómo nos va a dejar así nada más? ¿De acuerdo? Bueno, entonces Yahshua los reprende suavemente a esos dos discípulos. ¿Por qué los reprende? Por su lentitud de corazón. No sea que a ti y a mí nos pase lo mismo. Mejor estar vigilantes, ¿sí? Porque Yahshua viene pronto, viene muy pronto. Entonces, la lentitud de corazón para creer. Tenemos que tener prontitud para creer que Yahshua es el Mashiach, que todas las profecías se han cumplido, hasta la de la luna de sangre del 3 de marzo, y que se va a poner el sol de la tela como tela de silicio el 12 de agosto de este año 2026, y que todo se va a acelerar de una manera horrible, pero que nosotros estaremos guardados por pura misericordia del Eterno, antes del Natsal, antes de ser arrebatados inclusive. ¿De acuerdo? Entonces no tenemos que tener lentitud de corazón. Ahora, Yahshua podía haber hecho un milagro espectacular ahí, delante de ellos dos, para probar que Él era. O sea, que Él era Yahshua. ¿Sí? Pero utiliza la Torá y los profetas. No hizo un milagro espectacular delante de los discípulos de Emaús.
Los milagros son para cosas específicas y aunque lo pudo haber hecho porque Él es soberano y Él manda, porque Él es el Rey de Reyes, no lo hizo, sino que les probó primero con la Torá y los profetas. El milagro lo hizo después. No empezó por el milagro, empezó porque que vieran la Torá y los profetas. Entonces Yahshua les explica cómo desde Moshe, desde Moisés y todos los profetas era necesario que el Mashiach, Yahshua, que el Mashiach padeciera para entrar en su reino, en su gloria. Pongan mucha atención a lo que voy a decir, porque es importante todo. Entonces aquí vemos que la fe sólida, la fe fuerte, no se basa solo en sentimientos. Yo sentí, yo así, yo... No, nada más sentimientos, sino en comprender el plan de Yahweh revelado en su palabra. Ahorita, por ejemplo, que están entrando muchos a la congregación que vienen de diversas denominaciones cristianas, al hablar yo con ellos me dicen, bueno, es que yo sentí esto, yo sentí el otro, y le digo, sí, lo sentiste, sí, pero ni siquiera tenías una fe sólida, no guardabas el Shabbat, o lo vas a guardar ya, bueno, lo voy a pensar. ¿Cómo que lo vas a pensar? Si es un mandamiento, o le vas a hacer caso a tu pastor, que es una doctrina de hombres. Constantino fue el emperador Constantino fue el que puso el día de adoración por el domingo, un blasfemo. Entonces, a ver, aquí vemos que la fe sólida no se basa solo en sentimientos, sino en comprender el plan de Yahweh revelado en su palabra. Bueno, ¿por qué está pasando todo esto ahorita en Israel? Estamos en vivo, es sábado 21 de marzo del año 2026 gregoriano. Porque tiene que pasar la angustia de Jacob. O sea, ¿por qué tiene que pasar la angustia de Jacob? Para que haya arrepentimiento. Porque si no, no habría arrepentimiento. Ahorita todas las discotecas y todos los lugares de destrampe en Tel Aviv y de los del arco iris, todo eso está cerrado. Las playas en Tel Aviv, donde hay de los del arco iris todo el tiempo haciendo sus cosas ahí, toda la playa está vacía. Tiene que haber arrepentimiento, pero primero tiene que haber sufrimiento. Ese es el plan de Yahweh en la Escritura. Si no pasamos pruebas y tribulaciones, si el Eterno no nos prueba nuestro corazón de qué lado estamos, no podemos entrar a la gloria del Eterno, al reino. La persona que no quiera entrar al reino, más que el de Satanás, se seguirá pecando, ¿no? Entonces, el plan de Yahweh revelado en su palabra es el reconocimiento en el sufrimiento. Ahora, estos dos discípulos reconocen a Yahshua, está en el verso 28 en adelante, del 28 al 32, ahorita lo vamos a leer. Cuando Yahshua parte el pan, en el partimiento del pan, que por cierto era pan sin levadura, porque estaban en la fiesta de los panes sin levadura. Porque luego a veces en unas representaciones de denominaciones ponen hasta un bolillo ahí lleno de levadura. Pues eso no, era matzot, pan sin levadura, panes sin levadura en plural, matzá, pan sin levadura en singular. Entonces en el partimiento es donde se les revela Yahshua. Ahora, al llegar Yahshua hacia ellos, hace como si se siguiera adelante, pero ellos le ruegan, fíjense muy bien, le ruegan que se quede. Tú le tienes que rogar a Yahshua que se quede en ti. ¿Cómo? No pecando, porque Él no va a habitar donde hay pecado. Somos templo del Espíritu de Yahweh. Tú lo conociste como Espíritu Santo, es el Ruach HaKodesh, el soplo del Altísimo, el Espíritu de Yahweh. ¿Cómo va a habitar en un lugar donde hay pecado, donde hay malos pensamientos, donde hay blasfemias, donde hay pensamientos de fornicación y adulterio, de robos, de truanerías, de todo lo que dice la palabra del Eterno en su Biblia?
Entonces, es en la mesa, cuando ya está sentado Yahshua con ellos, en un acto de comunión, por eso he dicho que la Keilah tiene que tener mucha comunión, donde ocurre el milagro. Ahí es donde ocurre el milagro, en la mesa, en un acto de comunión. Si tú no tienes comunión con Yahshua, no oras al despertarte, ni por los alimentos, ni porque te fue bien en tu trabajo, ni porque regresaste con bien a casa, sin ningún rasguño. Si no oras antes de dormir y agradecer por el día, no tienes comunión, olvídate. Tienes que orar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tienes que orar. Y es ahí donde ocurren los milagros. Repito, es en la mesa cuando Yahshua parte el pan en un acto de comunión con Él, donde ocurre el milagro. Necesitas un milagro. Qué bueno. Sí, te lo va a conceder el Eterno, sin duda. Tienes que tener comunión. Y recordemos que Él es soberano. Y Él hace lo que Él le place, no lo que le ordenemos. Nosotros le pedimos, por favor, que nos haga un milagro, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el gesto. Bueno, Yahshua toma el pan, bendice y lo parte y se los da. Así está en la palabra, ahorita lo vamos a leer. Muy bien. Este acto les recuerda la cena de Pesaj. Ahora, ellos dos, según lo que claramente está aquí en la Biblia, ellos dos no eran de los 12 discípulos o apóstoles. Eran discípulos nada más. Entonces, 70 eran sus discípulos, pero después ya no quisieron seguir con él, con Yahshua. Sin embargo, hubo otros discípulos. Y ahora estamos nosotros, ustedes y nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces, eso les recordó la cena de Pesaj, cuando él partió el pan, matzot o matzah. Entonces viene la revelación. En ese momento sus ojos se abren, los ojos espirituales. Lo reconocen y él desaparece. Ahí está el milagro. Y ellos comentan uno con otro. ¿No ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba? Porque, hermanos, cuando Yahshua habla, arde el corazón. Y entonces cuando uno es bautizado en el Espíritu de Yahweh, del Ruach HaKodesh, ese fuego no lo paga ningún bombero del diablo. Ningún problema. Nada. Sigue uno adelante. A pesar de que el diagnóstico de una enfermedad sea malo, no se apaga la fe. Sigue la fe y más fuerte. A pesar de que haya otras pruebas de otro tipo, sigue la fe y más fuerte. Ese es el que demuestra que está bautizado en el Espíritu de Yahweh, que tiene el Tevilá del Ruach HaKodesh de Yahshua Mashiach. Entonces, ese andar es la confirmación interna del Espíritu. Anoten esta frase. Ese andar es la confirmación interna del Espíritu. ¿Qué hizo Enoc? Anduvo con Yahweh. No quiere decir que fuera caminando así, que Yahweh estuviera aquí, ¿verdad? No, y que no fuera aquí. No se trata de eso. Andar es guardar sus estatutos, sus preceptos, sus mandamientos, todo lo que dice la Torah. ¿De acuerdo? Entonces, es andar en la confirmación interna del Espíritu. Mi convicción, mi confirmación interna de que tengo el Ruach HaKodesh es que ando todo el tiempo con Yahweh. No Él conmigo, no. Yo soy el que tengo que andar con Yahweh, porque Él es nuestro Padre. No es al revés, como les enseñaron. Recibes a Cristo como que recibes. Sí, te doy permiso, Cristo, que entres a mí. No, pues eso es un orgullo del diablo que nadie lo entiende. No, es al revés. Ahora, la misión renovada, y eso está en el verso, anótenlo, del verso 33 al 35. Entonces, para ellos, al haber Yahshua revelado a ellos, empieza una misión renovada. Una misión renovada.
Entonces, el desánimo que tenían los dos discípulos se convierte en urgencia. Rápido, hacer las cosas bien para Yahweh. A pesar de que ya era de noche y estaba avanzada la noche y el camino era peligroso, regresar de Emaús a Jerusalén, Yarushalayim, porque se llama Yarushalayim, porque dicen crónicas que ahí puso su nombre Yahweh. ¿Sí? Por eso es Yahshua, no puede ser Yeshua. Yeshua quiere decir salvación. Ese es un atributo. Yahshua es su nombre porque él vino en el nombre del Padre. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando dicen muchos Yeshua es porque no creen que sea Elohim. Creen algo raro, no sé, que es un humano o que son dos dioses. No, no hay dos dioses ni tres. No. Entonces repito, ya una vez reveladose Yahshua, el desánimo se convierte en urgencia. Y a pesar de que ya era de noche y el camino peligroso, regresaron inmediatamente. Anótalo así en tus apuntes. Y regresaron inmediatamente a Jerusalén, Yarushalayim, para contarles a los 11 apóstoles que habían visto a Yahshua, que Yahshua se les presentó. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, ya aquí entonces entramos, veamos, pueden poner así el camino, porque Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Bueno, el camino es igual a la vida cotidiana, la vida diaria de cada uno de nosotros y nuestras crisis de fe. Pero hace tiempo, bueno, cuando uno empieza, puede uno tener, y es disculpable, una crisis de fe. Pero ya a estas alturas, los que tienen más tiempo conmigo estudiando Torah de Yahshua, tener crisis de fe es porque están buscando el pecado. Ay, Roe, me están viniendo muchas tentaciones y como que yo quiero irme allá para allá y como que, pues, vete si quieres, pero te vas a perder en el mismo infierno. Esas ya no son crisis de fe, eso es buscar el pecado a propósito. No, una crisis de fe sucede en los nuevecitos. Cuando van apenas aprendiendo y eso, por eso oro mucho por ustedes, hermanos, hermanas que son nuevecitos, todos los días. Bueno, entonces pusieron el camino igual a la vida cotidiana y las crisis de fe, pero en los nuevos, no en los que ya tienen más tiempo. Abajo pongan la Torah. No puse el libro de los testigos de Jehová, no dije el libro de los mormones, no dije el catecismo católico romano, no dije el libro de las asambleas de Dios, no dije nada de eso, dije la Torah. Aquí está en la Biblia, los 5 libros de Moisés. ¿Qué es la Torah? Es la base necesaria, la base. Es el cimiento, pues. Es la base necesaria para entender el propósito de Yahweh. Por eso Yahshua les explica la Torah y los profetas sobre él mismo. Entonces, ¿qué es la Torah? La base necesaria para entender el propósito de Yahweh. Si no, no se entiende nada. ¿Pero por qué me pasa esto? En un creyente ya que tenga tiempo, pues eso ya está medio raro. Porque él sabe perfectamente que debemos de pasar muchas pruebas y tribulaciones. Ahora pusieron el camino, ¿verdad? La Torah. Ahora aparte, el pan, lejem. El pan es el encuentro personal y la comunión que abre nuestros ojos. Sí, anótenlo así. El pan, el encuentro personal. Sí, por eso estoy yendo a visitar los grupos de la amada Keilah local. Aleluya, aleluya. Y toda va por abrir sus hogares. Es ahí. Aquí también, pero es más personal, más íntimo. Entonces el pan, el encuentro personal y la comunión que abre nuestros ojos. Porque es ahí donde empiezan las preguntas de todo tipo, porque no es Shabbat, no nos reunimos en Shabbat, sino es entre semana.
etcétera, etcétera. Y hasta nos reímos de cosas chuscas y demás. Bueno, ahora pongan aparte, ya pusieron el camino, la Torá, el pan, ahora pongan abajo, el corazón ardiente. ¿Qué quiere decir el corazón ardiente? Voy a tomar un poco de agua. El corazón ardiente, ¿ya lo anotaron? Es igual a la evidencia interna de la verdad de la resurrección. El corazón ardiente es la evidencia interna de la verdad de la resurrección. Y voy a corregir algo. Yahshua ya se les apareció a estos dos discípulos, pero ya resucitado. Hago la aclaración. Porque a veces con tantas ideas en la cabeza y demás, sí, ya se les apareció resucitado. Bueno, ahora, en el verso 27 en adelante se menciona que Yahshua comenzó desde Moisés a explicarles. Y todos los profetas, ¿sí? A toda la narración que hacen los profetas sobre él mismo, sobre Yahshua HaMashiach mismo. Y entonces así cuando ya entendieron, por eso he dicho que el que no estudia Torah, ni guarda Torah, y al contrario, que dice, fuchi a la Torah, ese se maldice. Y luego no entiende nada. No podemos entender las palabras de Yahshua HaMashiach. Ustedes ahora que han estudiado las parábolas conmigo, yo tantos otros estudios para la gloria del Eterno, entendemos bien porque estudiamos Torah. Si no se estudia la base, ¿cómo? Empezar por el piso 5 o 25 y no empezar por los cimientos. Entonces él menciona desde Moisés, todos los profetas, cómo narran la vida y sufrimiento y muerte de Yahshua HaMashiach. Ahora, mucha atención, hermanos, atención, escuchen muy bien esto. El plan, o más bien en el plan de Yahweh, siempre se incluyó el sufrimiento antes de la gloria, de la kabod. Anótenlo. Atención, escuchen esta frase. En el plan de Yahweh siempre se incluyó el sufrimiento antes de la gloria de Yahshua. No tenemos Isaías 53, la casa de Judá, los Yehudí, los judíos, creen que ese siervo sufriente es Israel completo. No, está hablando de Yahshua nada más. O ellos han sido llevados como cordero al matadero, o ellos pueden curar nuestras enfermedades y sufrimientos y demás. No, Yahshua. Aleluya. Entonces, repito, en el plan de Yahweh siempre se incluyó en la Torah y los profetas el sufrimiento antes de la gloria. Ahora, en la Torah, que son los 5 libros de Moisés, desde Génesis hasta Deuteronomio, en la Torah está así como la sangre del cordero salvó a los primogénitos, ¿sí? ¿Se acuerdan? El dintel, ¿sí? Que eso está en Éxodo 12 y lo vamos a repasar en la fiesta de Pesaj, ¿sí? Salvó a los primogénitos de Israel en Egipto, pero a los egipcios les fue mal. Bueno, entonces el Mesías debía morir. Ni siquiera estoy hablando de Isaías 53, que es claro que hay que estudiarlo. Estoy hablando de lo que dijo Yahweh. Inmolará toda la congregación de Israel un cordero sin mancha, sin defecto. ¿A qué te suena? ¿Verdad? Y con su sangre pintarán los dinteles de las puertas para que el ángel destructor no pase ahí. Entonces veía la sangre del ángel y seguía. Y se metía donde no había sangre. Desde ahí estaba profetizado que sufriría primero. Entonces el Mesías debía morir para liberar al pueblo del pecado.
Esta fiesta de Pesaj va a ser especial porque yo siento que es la penúltima o la última, hermanos. Estamos a nada, a nada. Esta guerra se va a súper complicar. Por eso el consejo que te doy es arrepiéntete rápido. Apártate de tus pecados, confiesa que Yahshua es el Señor, guarda la Torah, come kosher, guarda el Shabbat, guarda las fiestas. No falta nada. El 12 de agosto el sol se va a poner como tela de silicio. Y el 2 de agosto del año 2027 el sol se va a poner como tela de silicio y arrancan, por así decirlo, inician los 40 días de Teshuvah. ¿Sucederá en este año? ¿En el año que sigue? Solamente Yahweh lo sabe, pero no falta nada. Por lo tanto, todos ya debemos estar erguidos. ¿Sí? La última parashá, ¿sí? Esa hay que entenderla bien. Bueno, entonces, a ver. Fíjense, voy a volver a repetir esto. El Mesías debía morir para liberar al pueblo del pecado. Eso fue un simbolismo. El cordero, el animalito. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pero ahora es Yahshua el que nos liberta del pecado. Cada Pesaj recordamos la historia de los hijos de Israel, que fueron libertados. ¿Sí? ¿Y por qué no murieron? Por la sangre del Cordero. ¿Ya estás purificado por la sangre del Cordero o sigues pecando? ¿Sigues viendo cosas malas? En lugar de darle clic y estar viendo cosas horribles que ofenden al Eterno y te envenenan el alma, pon Gozo y Paz TV. Puros videos de temas. Todavía tenía yo la barba negra. Luego, Simchat Torah, nuestro radio. También pasan Jalel y te gozas. ¿Para qué ver otra cosa? Tenemos que ver noticias sobre la guerra fuera de Shabbat. Pero hermanos, tenemos cosas que hacer. Ahora, la serpiente de bronce, ¿está en la Torah? Fueron picados o mordidos, porque las serpientes no pican, muerden. ¿Verdad? La serpiente de bronce fue levantada. Moisés la levantó. Está hablando del Mashiach. En el desierto para salvar al pueblo. Entonces, si alguien miraba la serpiente, ¿verdad? Era salvado de morir. De una mordedura de serpiente. Eso ya está explicado, porque si no me llevaría mucho tiempo en las parashot. Entonces, Yahweh, quien es Yahshua, debía ser levantado. Él llevaba el patíbulo. Y entonces ahí ya donde estaban por él que fue crucificado en el monte de los olivos. Y entonces ahí ya estaba el madero donde iba a ser colgado nuestro gran Señor. Entonces, él debía ser levantado. Eso lo profetizó Moisés. Él debía ser levantado, Yahshua, en la cruz. ¿Para dar qué? Vida eterna. Vida eterna. Ahora, el sistema de sacrificios. Y dije en plural, sacrificios. Cada sacrificio en el Mishkan, o mal traducido, tabernáculo, por el correcto es Mishkan, y en el Bet Hamidash, pero vamos a hablar del Mishkan, era un recordatorio que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Prefigurando esos sacrificios, su sacrificio final y único y perfecto, total para salvación. Porque no había antes sacrificios para salvación. Los salvos, como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, porque Moisés no fue arrebatado como Elías, iban al seno de Abraham. Explico por amor a los nuevecitos. En el centro de la tierra, Job lo dice, el centro de la tierra está como convertida en fuego. Es que ahí está el infierno. Entonces estaba el seno de Abraham, donde iban todos los salvos, el abismo, donde están los demonios, y que al toque de la quinta trompeta en Apocalipsis van a ser sueltos, y esos demonios, falta poco tiempo para que sean sueltos. Hermanos, estamos a nada. Y aparte estaba el infierno. Por eso el rico Epulón
le decía al padre Abraham, Padre Abraham, manda a alguien que avise a mis hermanos para que no venga a este lugar de tormento. Y el padre Abraham vino, el padre en la fe le dice, hay un gran abismo entre tú y yo. Tú no puedes pasar para acá, ni yo para allá. Una vez que Yahshua resucita, llevó cautiva la cautividad. Se llevó a todos los salvos al cielo. Aleluya. Ese lugar ya está vacío. Ahora o al cielo o al infierno, según cada quien elija. Yo elijo ir al cielo y quiero verlos allá. Aleluya, bendito sea el Abacados. Entonces tenemos Isaías 53, el Salmo 22, que habla sobre la muerte de Yahshua, profetizado por el rey David. Fíjense, el Eterno tuvo que hacer una recapitulación con los dos discípulos que no habían entendido nada, habían leído. No los juzgo, porque nosotros estábamos peor. Isaías 53, el Salmo 22 y Zacarías 12:10. Y mirarán a mí, dice Yahweh. No es otro, no. No daré mi gloria a otro. Él es Yahweh. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se pierde un hijo, un unigénito. Bueno, entonces habla de alguien a quien traspasaron y que el pueblo lloraría. Entonces por eso el Eterno les mostró, Yahshua les mostró a los dos discípulos Torah y profetas y Salmos, seguramente, porque el Salmo 22 habla de ello. Entonces, por lo tanto, hermanos, hermanas, ese andar no fue solo emoción, fue iluminación espiritual del Ruach HaKodesh. Es decir, permitió el mismo Yahweh, Yahshua, que se encontraran los dos discípulos que iban llorando, iban desanimados, iban destrozados. Pero eso fue para que ellos tuvieran una iluminación espiritual y ellos fueran rápido en la noche, a medianoche, yo creo que hasta tropezando, seguramente, porque estaba totalmente oscuro. Si no totalmente oscuro, porque había algo de luna llena todavía. Ya no era tan llena, ya era menguante, pero todavía estaba grande. Ahora, mucha atención. Escuchen muy bien, hermanos, hermanas. A veces se lee la Biblia igual información, ponlo. Pero no todos tienen la revelación. A ver, esta frase está muy importante, anótenla. A veces se lee la Biblia, sí. Se tiene la información, sí. Moisés, los profetas, Yahshua, que muere, que resucita, que viene por nosotros, se tiene la información. Pero otra cosa es tener la revelación. Y en ese plan hemos estado nosotros desde hace 20 años, para gloria del Eterno. Entonces me va revelando algo el Eterno y no es porque yo sea la gran cosa, porque así le plació a Él y la gloria es para Él. Bendito Yahshua Mashiach. Y yo se las digo a ustedes. Esto me reveló el Eterno. Ya tenía yo la información, ustedes igual, pero necesitamos la revelación y por eso el Eterno levanta profetas. La gloria es para Él, ¿verdad? Entonces todo lo que yo he dicho es igual a que no entendíamos nada. No entendíamos cómo se aplica la Biblia a nuestra vida. Por eso siguen muchos diciendo, no, la Torah ya no, fuchi. Pero se están maldiciendo. Si supieran lo que están diciendo, y hay que orar por toda esa gente para que no se pierda. Entonces, hay que entender por qué está esto escrito aquí y allá, y aplicarlo. Ya lo hemos, esa palabra de el Eterno no quiere oidores sino hacedores, pues la oí en cantidad de denominaciones donde me invitaban a predicar. Pero oyen, pero no hacen. Ahora, el ardor de ellos, de los discípulos, ¿verdad? Que decían, no sentíamos nuestro corazón como ardía. El ardor ocurrió cuando Yahshua HaMashiach les dio la pieza de ese rompecabezas. Perdónenme el ejemplo, pero había un rompecabezas,
una piececita que faltaba ahí para los discípulos, para que le entendieran. Pero esa piececita era una piecesota. Que estuviera Él delante de ellos explicándoles la Torá y los profetas. La cruz no fue un fracaso, sino la victoria de Yahshua sobre la muerte. Por eso nosotros no andamos cargando un crucifijo. Y hay gente que en la iglesia tradicional, y yo oro por ellos para que les sea quitado el velo, o a veces son unos crucifijos terriblemente grandes. Hace mucho tiempo yo fui invitado a dar una plática en una Semana Santa. Porque de santa no tiene nada, ¿eh? La gente se va a los balnearios, comen mariscos, se van a los prostíbulos, es un relajo. Porque es Dagón al Dios que siguen, el Dios pez. Sí, por eso el Papa y los obispos utilizan la boca del Dios pez. Es la vestimenta. Eso ya lo expliqué, vean un video, La Gran Ramera. Está con imágenes y demás, para que se aprenda más, ¿verdad? Entonces, a ver, yo fui con mi hija Leti. Y estaba lleno de almas, lleno de todo tipo de personas. Y yo dije, ¿por qué andan cargando una cruz? Y todos se miraron su cruz, unas con una cruz así, un crucifijo grandote. Si el Todopoderoso, yo les dije para que entendieran, si el Salvador hubiera muerto en una horca, ¿andarías trayendo una horca acá? ¿Una cuerda simbolizando la horca? Todos dijeron, no, no, no. Entonces, ¿por qué traes una cruz? Porque eso es invento de Satanás para hacerle creer a la gente que Yahshua sigue muerto. No, Él vive y viene pronto. Y viene pronto, hermanos. Lo que dije no es invento mío. Este puede ser el último o el penúltimo pesaje, hermanos. De eso vamos a explicar. Les quiero dar más explicaciones después. Entonces, si fue la cruz, no fue un fracaso, sino la victoria de Yahshua sobre la muerte, ¿por qué traer un crucifijo? Pero eso lo hace Satanás para que cada vez que entren en una capilla, una iglesia, una catedral, vean, Cristo está muerto. Pero nuestro Yahshua vive. Aleluya. Y Él nos va a arrebatar, Él viene pronto. Del verso 29 en adelante, narra Él la importancia de quedarse con Él. Fíjense, un detalle clave aquí en esta enseñanza de los dos discípulos de Emaús quiero explicarlo así, la importancia de quedarse con Él. No de decir, gloria al Eterno y te amo, mi Rey eres tú, ay, qué bonito cantas, y qué sabe qué, y después al pecado. No, quedarse con Él. Recuerden lo de la comunión. ¿Quieres milagros? Comunión total, total. Él no pide la mitad del corazón, Él pide todo. De Él es todo, todo. ¿Te hiciste una pestaña? Me hice yo una pestaña, mis pulmones para respirar, mi corazón para poder latir y seguir viviendo. Entonces la importancia de quedarse con Él. Digo, un detalle clave es que Yahshua no entró a la casa por la fuerza. No les dijo a los discípulos, vamos a entrar a su casa y ahí les explico. No, Él hizo como que iba a otro lado. Él hizo como que iba más lejos. Yahshua respeta nuestra libertad, nuestro libre albedrío. Entonces, Él espera, está en Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Él espera ser invitado. Fue la hospitalidad de los discípulos, el quédate con nosotros, qué hermoso. Quédate con nosotros, lo que permitió que la enseñanza se convirtiera en una experiencia de comunión real con Yahshua en persona. Cleofas y otro
fueron los discípulos y fueron a los apóstoles. ¿Y saben qué distancia en aquel tiempo había de Maús a Jerusalén? O al revés, que Jerusalén. 11 kilómetros. 11 kilómetros fueron a medianoche. Tremendos varones. Aquí lo dice como 60 estadios. Y eso equivale a 11 kilómetros. Anoten esos datos. Entonces la noticia que tenían estos dos varones era tan grande que no pudieron esperar al amanecer o que dijeran, ay, estamos cansados, agotados, vamos a echarnos un sueñito y nos vamos ya amaneciendo. No, a esa hora. ¿Te das cuenta? Rapidez. Eso lo he ministrado. Abraham le dijo a Sara, su esposa, guisa esto rápido. Le dijo al sirviente, prepárate el becerro gordo, rápido. Todo es rápido, nada de lentitud ahí. No. O ven y te ponemos unas vitaminas, hay unas jeringas que se llaman Acepto, así se llama. Son como para caballo. Entonces con una inyección de esa, a ver si agarras más fuerza, algunos, no todos, algunos sí actúan con rapidez. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la noticia, decía yo, era tan grande que no pudieron esperar al amanecer. El cansancio desapareció de los dos discípulos. Iban cansados. Corrieron de vuelta de Maús hacia Jerusalén. ¿Por quién fueron impulsados? Por el Ruach HaKodesh. Lógico, por su gozo. El gozo de haber visto a Yahshua. ¿Sí? Aleluya, bendito es el abacados. Bueno, entonces, terminó todo cansancio. Ahora, mucha atención, porque yo creo que ustedes lo van a leer. ¿Sí? Ahorita les digo desde dónde. Es Lucas 24, verso 13 al verso, acá ven el capítulo, 53. Pero vamos, lo van a leer ustedes. Yo les quise explicar mejor. ¿Sí? Bueno, entonces la fe de la Keilah primitiva no se basó en sentimentalismos. No se basó en el encuentro de una sola vez. Tuvieron varios encuentros. Hubo varios encuentros de Yahshua resucitado. Se presenta con los 12 y les dice Shalom, que quiere decir una bendición tremendamente hermosa. Entonces hubo muchos encuentros en lugares y en circunstancias diferentes para demostrar que había resucitado. Mientras ellos hablaban, sucedió lo más increíble. Yahshua mismo puso en medio de ellos, fíjense cómo está aquí en el 36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yahshua se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Es cuando se presenta a los 11. Recuerdan que Judas se había suicidado y está en el infierno. Eso sin duda, porque lo dice Yahshua. Entonces, mientras ellos estaban hablando todavía, oye, hoy es un decir, ¿verdad? No sé si dijeran, oye, ¿verdad? Pero oigan esta noticia, Yahshua se nos apareció, estábamos tristes, desmoronados, Él nos ministró y desapareció. Entonces, mientras ellos hablaban, sucedió lo más increíble. Yahshua mismo se puso en medio de ellos. Les muestra las manos y comió delante de ellos parte de un pez asado, lo van a leer ustedes, y un panal de miel. Qué rico, ¿verdad? Para demostrar que su cuerpo era real. Por eso una pregunta que les he hecho ahorita en los grupos. ¿Los ángeles tendrán cuerpos como nosotros? ¿Los ángeles tienen cuerpos como nosotros? No. No, sí. Otros dijeron que sí. Ellos comieron asado con Abraham. Aleluya. Y después platicaremos cosas bien bonitas, bien profundas. Bueno, entonces,
Esa demostración de vean mis manos y a Tomás, mira, tócame en el costado, etcétera, etcétera, era para demostrar que su cuerpo era real y glorificado. Y así vamos a ser nosotros. Eso lo dice él en la Biblia, Yahshua. Vaya, esto lo hizo Yahshua para que ellos vieran que no era una visión, que no era una visión de un ángel o Yahshua como ángel. No, Él es el Rey. Y entonces ahí se fortaleció su fe de los demás. Porque si hubiera sido una visión como entre neblina, tal vez hubiera sido duda, pero el Eterno no iba a permitir eso. Por eso dice aquí en el verso 41, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, fíjense, todavía no lo creían, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, aleluya. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y así estaremos, hermanos. Aunque dice la Biblia que el reino de los cielos no es comida ni bebida, pero no se refiere a lo primero pero que me va a haber comida y bebida, sino entonces la cena de las bodas del Cordero, ¿va a ser aire o cómo? No, el Eterno nos quiere agasajar, el Papito Eterno nos quiere agasajar a los hijos que a veces hemos sido rebeldes. Tremendo, ¿no? Un padre así no lo hay, solamente Él es único. Los que hemos tenido buenos papás, aleluya, pero Él es único, Él es Elohim. Entonces aquí se fortalece, es que me estoy saboreando el pez asado, así como el Roy Luis y el panal de miel. ¿Se imagina? Porque no es lo mismo comer la miel que agarrar el panal, lógico, sin abejas, ¿verdad? Sí, y llevarlo, se hace una especie de chicle riquísimo. Pura vitamina y proteína. Entonces se fortaleció la fe de ellos, ¿sí? De los demás. Y todos en comunidad. Y les dijo, Shalom. Y al decirles todo ello, todo lo que ya platicábamos, hermanos, calmó su ansiedad. Fíjense cómo dice el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Bendito es el Abacados por siempre. Y queda de tarea que ustedes lean Lucas 24, verso 13 en adelante, hasta acabar el capítulo. Ya después viene sobre su ascensión y demás, y lo adoraron en el verso 52. Pero esa es la enseñanza que yo les quería dar. Hay muchas cosas, tú dirás, bueno, sí, los 2 discípulos de Emaús, sí, pero las enseñanzas que hay aquí, ahorita ya la tienes filmada y grabada, una vez que se ha subido a YouTube, por favor, gócense. Yahshua viene pronto. La pregunta, ¿estás preparado? ¿Estamos preparados allá y acá? ¿Estamos preparados? Miren, escuchen muy bien, pero esto que no sirva de pretexto para pecar. No es que seas tú, mientras más santo, más salvo. No. Tú crees y cumples y ya, y le adoras. Él es el Rey. Y se acabó. Y habrá momentos de debilidad para los nuevecitos y demás, pero a seguir adelante. Y los que estén más crecidos, ayuden a los que van creciendo. Eso dice Pablo. Me voy a poner de pie. Bendito es el Abacados. Ha sido para mí un banquete, no sé para ustedes. A ver, pongan qué opinan en el chat. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz, para ser luz para los demás. Omen, beomen. Aleluya. ¿Tienes la información? Ahora ya tienes la revelación. Bendito es el Abacados, bendito es el Abacados, bendito es el Todopoderoso, aleluya, aleluya, aleluya. Yo después voy a revisar el chat, aleluya, benditos. Vamos a dar toda Gabá al Eterno por esta ministración. Bendito Padre Eterno Yahweh, en el nombre de Don Yahshua Mashiach, toda Gabá, porque nos estás despejando tantas dudas. Sabemos que vienes pronto, por eso estás poniendo esas palabras en mi boca, de tu palabra, y la gloria es para ti, para que los hermanos ya estén atentos como las vírgenes prudentes y no como las insensatas. Estemos despiertos, despiértate tú que duermes,
y te alumbrará Mashiach. Toda Gabá, Bacados, Omen, Beomen, y es hora de exaltar al Eterno. Yahshua es Elohim. Yahshua, no Yeshua.